Me voy a permitir ofrecerles esta presentación de la exposición que tuve la suerte de contemplarla en todo su esplendor, en vivo y a todo color, en mi pasado viaje otoñal por Francia y España. Una exposición temporal que ofreció el Museo del Prado de octubre 15 del 2024 hasta el 16 de febrero del 2025. Está compuesta por más de 30 obras que incluyen pinturas realizadas por el maestro, otras pintadas por sus ayudantes y otras resultado en diferentes grados de colaboración entre estos y aquel. Los pintores europeos de la Edad Moderna trabajaban en talleres en castellano, se denominaban obradores y se valían de múltiples colaboradores. El objetivo de esta exposición es mostrar a través de uno de los pintores más prolíficos y exitosos de la Edad Moderna, Pedro Pablo Rubens, cómo los pintores europeos trabajaban en talleres y se valían de múltiples colaboradores. En este escenario se exponen materiales y objetos que evocan la vida y la actividad profesional de Rubens. Muchos pertenecen al Museo del Prado. Otros han sido creados para esta exposición. El cuadro de Mercurio y Argos, inacabado, lo ha pintado Jacobo Alcalde-Guibert. Junto a estas pinturas se ha instalado una escenificación del taller del pintor, que incluye todas las herramientas necesarias para su trabajo, así como algunos elementos que evocan a la persona de Rubens, como una capa y un sombrero, inspirados en retratos suyos. Todo ello impregnado del olor de la trementina. El olor que se percibe en esta sala es el de la trementina, uno de los más presentes en los antiguos talleres, creado por Iberchen. Rubens comentó que para que los colores tuviesen fluidez era necesario mezclarlos con trementina. Para acercarnos al taller donde Rubens pintó sus cuadros, la mayor parte en Amberes, hemos escenificado una simulación basada en imágenes de talleres contemporáneos, en obras como la estampa color olivi de Johannes Stradanus o la alegoría de la pintura de Jan Bruegel el Joven. Vemos a equipos de artistas dedicados a diferentes labores, desde la preparación de los soportes, pinceles y colores hasta la pintura de los cuadros. Los talleres eran los espacios donde los pintores desempeñaban su oficio. Eran también los lugares donde se desplegaba esa maravillosa empresa que es la creación artística. Por estar inacabados, estos cuadros nos ayudan a comprender la técnica de pintar por fases que se utilizaba en época de Rubens. Se avanzaba poco a poco, en distintas capas. Sobre la imprimación se aplicaba el dibujo, sobre este el bosquejo y sobre el bosquejo el color en capas más o menos transparentes. Esto permitía al maestro y sus ayudantes alternar su trabajo. El retrato de María de Médici quedó sin concluir, tal vez porque estaba pensado como modelo para que en el taller se hicieran réplicas, por lo que no era necesario terminar el fondo. En la parte izquierda hay una cortina que está todavía en fase inicial de bosquejo, cuando el pintor había creado los volúmenes con una gama muy reducida de tonos que apenas cubren la imprimación. En el retrato de Helen Fourment, la segunda esposa de Rubens, y sus hijos, los rostros de las figuras y la vestimenta del niño están terminados o casi finalizados. El resto permanece en una fase previa, un momento avanzado de la fase de bosquejo, cuando el pintor trabaja sobre todo en el volumen de las formas, con muy poco color, o en los inicios de la fase de color, la vestimenta y la silla de color rojo.
no podemos estar seguros de si la ropa de la mujer acabaría en ser blanca o no. El abundante dibujo visible bajo la pintura en esta zona y el hecho de que aún se estaba trabajando en el volumen de las rodillas demuestran que no estamos ante la capa definitiva. Aunque en estos cuadros no se aprecia participación de los ayudantes de Rubens, sí nos permiten comprender cómo estos podrían bosquejar un cuadro, dejando al maestro, por ejemplo, la fase de color o alternarse con él de otras formas. Uno de estos dos retratos de la reina de Francia, Ana de Austria, lo pintó Rubens hacia 1622, durante una estancia en París. El otro es una copia hecha en su taller. Era habitual en la época que los pintores realizasen varias versiones de sus cuadros, en especial si se trataba de retratos de personas ilustres. Es importante tener en cuenta que todos los cuadros que salían del taller de Rubens, incluidas las copias, eran considerados productos de su marca. Estos dos cuadros pertenecen a una serie de más de 60 encargados por el rey Felipe IV para un pabellón de caza, la Torre de la Parada. Todos ellos fueron diseñados por Rubens, pero solo pintó algunos personalmente. Demócrito es obra de un ayudante. En la zona de los muslos y las rodillas, por ejemplo, la plasmación del volumen no es convincente. Cuando el ayudante terminó su labor, Rubens añadió unos toques finales, sobre todo en la túnica roja. Se distinguen por su tono claro e intenso en torno al antebrazo. Así, corrigió la estructura de los pliegues y dotó de vitalidad la imagen. En Saturno, Rubens plasma al dios romano que, temeroso de su descendencia, lo iba devorando. Ovidio, Fastos. En este caso, tanto la invención como la ejecución del cuadro se deben enteramente al maestro. La anatomía y la poderosa postura del dios son del todo coherentes con lo narrado. Las distorsiones del cuerpo, la curva que forma la pierna derecha y los dedos del pie, el hombro y el brazo sinuosos, etc., no son consecuencias de una falta de formación o talento, sino que están al servicio de una imagen intensa y dramática. Este cuadro pertenece a la misma serie que Demócrito y Saturno. Es probable que Rubens contase con la ayuda de su taller en varias fases de su realización, pero gran parte de lo que hay en la superficie del lienzo lo pintó él mismo. El boceto que dio forma a la escena es obra del maestro. Actualmente el boceto se encuentra en Bruselas, en los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica. El proceso de transferir ese diseño al lienzo era labor para los ayudantes. La fase siguiente, el bosquejo, cuando toman forma los volúmenes y el espacio, pero apenas hay color, posiblemente fuese un trabajo conjunto, con los miembros del taller realizando las tareas más mecánicas y Rubens retocando según considerase necesario. En la siguiente fase, la de color, también podían colaborar los ayudantes, aplicando sobre el bosquejo masas cromáticas que el maestro trabajaba para dotar a la superficie de su color y texturas finales. En la cara del animal, que representa a Io, convertida en ternera por Júpiter, podemos apreciar una de las características más personales del arte de Rubens: su forma de animar la superficie de los cuadros al solapar y mezclar los diferentes tonos y crear texturas con el movimiento del pincel en distintas direcciones. Véase, por ejemplo, el zigzag en el hueso del hocico.
Además de cuadros plenamente autógrafos y otros pintados con diferentes grados de colaboración de ayudantes anónimos, en algunas obras Rubens contó con artistas especializados en paisajes, animales, flores o frutas. Cuando necesitaba un especialista en la pintura de animales vivos o muertos, Rubens solía elegir a Franz Schneiders. En primer lugar, Rubens ideó la escena completa en un pequeño boceto que se encuentra en el Museo del Louvre en París, que Schneiders usó como guía para su parte de la composición: los animales muertos y las frutas y hortalizas que están sobre y debajo de la mesa. El cuadro final se pintó en 3 piezas de lienzo. El trabajo comenzó en una muy grande, que va desde el borde derecho para el espectador hasta una costura situada justo a la izquierda de la mano derecha de la mujer, que recorre todo el ancho de la obra. En esa pieza, Schneiders realizó su parte de la composición, dejando sin pintar la zona superior izquierda. En ella, y sobre las 2 piezas rectangulares de tela añadidas a la izquierda, Rubens pintó las figuras. Los 2 cuadros que muestran la educación de Aquiles se realizaron en preparación para un tapiz que formaba parte de una serie, La vida de Aquiles. Rubens inició el trabajo pintando el pequeño boceto en Róterdam. La frescura y espontaneidad de la pincelada y la vívida caracterización de las figuras son características de su forma de abordar los bocetos. La composición del pequeño boceto fue repetida por un ayudante en el modelo de más tamaño, que serviría para hacer el cartón que se debía enviar como guía a los tejedores. En este cuadro, los pliegues de las vestimentas de los Hermas y del niño no están a la altura de la técnica del maestro. Les falta viveza y no son convincentes, ni en su peso ni en su caída. Rubens introdujo al final algunas correcciones, como en la parte inferior del paisaje, en las nubes que rodean la cabeza del centauro Quirón y en el rostro y parte del cuerpo de éste, y pintó la naturaleza muerta de la parte inferior. Este es un boceto pintado en preparación para un tapiz. Rubens debió de hacer dibujos previos y tal vez un boceto de menor tamaño. No se conocen, pero encargó este cuadro a otro pintor. Los rasgos de las figuras y los animales no son compatibles con los tipos del maestro. La separación que hay entre el crin y el cuello del caballo en corbeta es poco característica. Los 4 hombres que están en el suelo bajo los caballos tienen un aspecto demasiado pulido para ser de su mano. Con el cuadro ya acabado, Rubens decidió añadir la victoria alada en la parte superior. En la parte inferior de este cuadro se ven restos de una inscripción, una A, una N y posiblemente una T. Un estudio con tecnología de macrofluorescencia de rayos X realizado por el Gabinete Técnico del Museo del Prado ha permitido completarla. Antoni Misbeck o Misbeco podría reflejar el nombre del pintor a quien se asignó esta obra en el taller de Rubens. A veces, ni siquiera los datos ciertos son de mucha ayuda. No existe ninguna otra referencia a esta persona en los documentos conocidos. Es posible que este cuadro sea el mismo que Rubens describe en 1618, en una carta a un cliente, cuando menciona obras que le podía vender. Un cuadro de Aquiles vestido de mujer, hecho por el mejor de mis discípulos, todo retocado de mi mano, 9 por 10 pies. El tema, la atribución al taller coinciden,
pero sus proporciones son distintas. La carta describe un cuadro horizontal y el cuadro del Prado, que, tras haber sufrido muchos daños, tiene hoy ese formato. Originalmente era vertical. Tal vez Rubens se equivocó en las medidas, o tal vez existió otra versión de este cuadro, ahora perdida, con proporciones diferentes. El busto de Felipe IV recuerda el encargo hecho en 1634 por la corte española al embajador florentino para que un escultor de aquella ciudad realizase un retrato ecuestre en bronce del rey, según retratos de Pedro Paulo Rubens. Este encargo culminó en la estatua que actualmente se encuentra en la Plaza de Oriente de Madrid, para la que, en última instancia, no se usó ningún modelo de Rubens. El sombrero de ala ancha se basa en uno que lleva Rubens en el autorretrato que envió al príncipe de Gales en 1623. La espada alude a la que Rubens muestra en varios autorretratos. Portar espada era un privilegio nobiliario. Los mármoles que se ven en este escenario nos recuerdan que Rubens fue uno de los principales estudiosos y coleccionistas de escultura clásica de su época. La urna funeraria romana que se expone es similar en tamaño y motivos a una que Rubens adquirió en 1618 a un coleccionista a cambio de pinturas. Junto a las pinturas que forman la exposición, se han reunido utensilios, materiales, muebles y otros objetos característicos del oficio de pintor: pinceles, paletas, telas, tablas, caballetes, tientos, etc.